Pues bueno, buen día. Y hoy me toca estar otra vez este viernes aquí en México, así que con el mismo libro de la semana pasada vamos a seguir y pues nos toca cerrar. Estábamos hablando la semana pasada de las diferentes formas el viernes pasado, de las diferentes formas de agradecimiento, de las 5 formas en la cual un ser humano ayuda a otro, ya sea un padre a un hijo, un rico a un pobre, un patrón a un empleado. Sí, cuando ves a alguien que necesita ayuda, etcétera, y empezó a analizar cada uno, al final lo dijimos de manera más rápida, pero empezó a analizar cada uno de las formas de ayuda que uno le puede dar a otro, y simplemente lo que quería decir es cómo en cada cosa que un ser humano ayuda a otro ser humano, incluso que hay buenas intenciones, siempre hay una intención. Si yo ayudo, siempre hay una intención de beneficio propio. Quiere decir, un rico a un pobre se le despierta compasión, entonces para quitar esa sensación, muchas veces a un padre a un hijo le da claramente con mucho amor a su hijo, pero también hay algo que el padre está recibiendo en ese momento. Entonces, un poco lo que quiere llegar a la intención o la tesis de de lo que quiere decir es que a pesar de que todos los seres humanos ayudamos, incluso que un ser humano ayuda a otro ser humano con intenciones propias, nos damos cuenta que igual hay una mitzvah y claramente con una obligación de agradecimiento y de reconocer el bien que recibimos del otro, a pesar de que sea hecho para el beneficio propio de la persona que hizo la bondad. Y sobre eso reconocer, si es así con un ser humano, cómo sería eso alineado a Dios, o sea, cómo sería el agradecimiento dirigido hacia Dios. Entonces mencionamos la semana pasada también que el concepto de Avodat Elohim, de servicio divino, empieza principalmente y continúa principalmente con esta percepción de que recibiste una bondad y estás agradecido por ella. Entonces ahorita va a cerrar un poco la introducción de este capítulo y va a mencionar algo que muchas veces hay que tener el corazón abierto para que no moleste, ¿no? De repente, a veces cuando nos dicen cosas, cómo debemos o no debemos hacerlas, como que se despierta una defensa en nosotros, pero entonces la invitación de ahorita es que no se despierte esa defensa, ¿no? Vamos a ver qué quiere decir el Jobot de Levavot, este libro, y bueno, a ver qué siente. Entonces dice así, después de ver todas estas 5 formas, sí, las 5 formas en las que un ser humano ayuda a otro, nos damos cuenta que todo ser humano, el cual beneficia a su compañero, su intención principal es para el beneficio propio, ya sea para ganar algo en este mundo, ganar honor en este mundo, o ganar un favor a futuro en este mundo, o porque quiero tener un mundo venidero, quiere decir, confío que hay un mundo después de este mundo, entonces ayudo a uno, hago mitzvot, hago tzedakah para incrementar mi beneficio en el Olam Abba. O muchas veces ayudas a otro para alejar de ti un dolor, un sufrimiento. Por ejemplo, estoy viendo a alguien pasarla muy difícil y me parte el corazón. Entonces lo ayudo para quitar un sufrimiento personal. O simplemente para cuando es un bien, cuando estás beneficiando muchas veces a alguien que depende de ti, a un empleado, muchas veces porque quieres mejorar tus bienes. Ayudas al empleado porque quieres que el empleado ayude a tu empresa y por lo tanto a hacerte más rico. Nos damos cuenta que todos caemos de alguna u otra forma en estas categorías. Y con todo y todo, sin importar la intención de la ayuda, o sea, sin importar que esté revuelta en la ayuda al otro el beneficio propio, no, esto no permite al que recibió la bondad dejar de agradecer, alabar o, sí, o reconocer al benefactor. O sea, no porque el que me ayudó está teniendo un beneficio propio principalmente, a mí me exenta de agradecerle o de asombrarme y de quererlos, de acercarme a él, o de ser recíproco con ellos, no me libera de mi obligación. El hecho que la otra persona me dio, incluso con intenciones propias, no me libera de mi obligación o responsabilidad de reconocer el bien que me dio. Inclusive que la bondad con la que con la que beneficiaron, simplemente me dio algo que Dios le prestó. O sea, yo podría decir, bueno, de los 100 pesos que él me prestó, Dios le dio 1 millón, me dio 100 pesos, no le tengo que agradecer, me está dando de lo que Dios
le dio. Inclusive que la naturaleza de ellos los empujó a beneficiarme. Eran gente que su naturaleza lo empujó a beneficiarme a mí, como vimos atrás. Inclusive que la bondad que nos dieron no es ni siquiera constante, fue, digamos, una sola vez. Nos dieron 100 pesos, nos ayudaron a cruzar la calle una sola vez. Inclusive que su generosidad tampoco se continúa por mucho tiempo. Hay mucha gente, es una experiencia humana muy interesante que de repente uno te ayuda y con un consejo, te da la mano, lo que sea, te ayuda y uno siente que es un hombre muy generoso y abre su corazón hacia nosotros. Y hay gente que después de abrir ese corazón, ya no se, ese corazón abierto no continúa por mucho tiempo. Inclusive que sea así, que el corazón no se, o sea, no continúa abierto mucho tiempo. Inclusive que toda su bondad está revuelta con una intención de beneficio propio de ellos, de la gente que hizo el bien, para traer un beneficio propio o para cuidarse de cualquier pérdida. Incluso con todo eso, uno está obligado a reconocer la bondad que ellos hicieron por nosotros, aunque sea pequeña, aunque sea en un instante, aunque sea por su beneficio propio. El Yehudí, acuérdense que nuestro nombre viene de Yehudá, eran 12 tribus, una de las tribus era Yehudá, del hijo de Yehudá, y nosotros venimos principalmente de esa tribu y nos quedamos con ese nombre, como si todos fuéramos judíos o Yehudim, como si todos viniéramos de la tribu de Yehudá. Así nos quedamos, aunque claramente los Kohanim o los Leví vienen de la tribu de Leví, pero todos nos llamamos judíos a nosotros mismos. Y el nombre, el nombre de Yehudá viene de Odá, de reconocer el bien. Así le dijo, cuando Dios le dio un cuarto hijo a Lea, Lea le dice, esta vez agradeceré a Dios, a Pamas de Odet Hashem, o sea, voy a agradecer a Dios, voy a reconocer el bien que me hizo. Y esa está en nuestra esencia. Entonces, independientemente de las intenciones del que nos dio la bondad, si fuimos receptores de esa bondad, tenemos la obligación de agradecer, a pesar de todas estas cosas. Por lo tanto, si esto es así, que tenemos que agradecer a otro ser humano a pesar de que su bondad viene no contaminada, pero revuelta con muchas, o ya sea intenciones no puras o etcétera. Imagínense si es así, le tenemos que agradecer cuánto el hombre está obligado a servir, a alabar, a reconocer, a agradecer a aquel que creó la bondad y aquel que creó al ser humano al ser humano que es el benefactor. O sea, si agradecemos una bondad tan corrompida, digamos, que nos hicieron, imagínate cuánto más hay que reconocer y agradecer aquí al ser, a Dios que creó la bondad y aquel que nos hizo la bondad. Quiere decir, yo recibí 100 pesos o yo recibí comida, alguien me ayudó con la comida. Entonces imagínense, y agradezco a la persona que me la dio, cuánto más y más al creador de la comida y al creador de ese ser humano que me benefició con la comida. Y no solo eso, sino o sea, Dios que nos beneficia, su bondad no tiene límite. No es de que es por un periodo de tiempo como la que nos puede dar un ser humano. Y es constante y eterno, o sea, y continúa por un tiempo muy largo. Y además, no hay, en esa bondad que nos hace Dios a nosotros, no hay intencionalidad por un beneficio propio de Dios o Dios está protegiendo para un daño. No es de que nos está ayudando porque alguien lo está como, no es por coerción que lo está haciendo, por algún daño que quiere protegerse. Y simplemente la bondad divina hay que reconocer que es por bondad misma, por, sí, Nedibut Vejez, por una generosidad y bondad misma de Dios hacia el ser humano. Entonces, un poco esa es la tesis de lo que quiere decir así. Por lo tanto, hay que entender, es increíble, o sea, antes de continuar, hacer una pausa y así como reconozco que si alguien hoy en día me hace una bondad, cualquiera que sea, me dio un aventón, me dio un buen consejo, me ayudó con lo que sea que me haya ayudado, hay un reconocimiento de bondad y hay un reconocimiento de la obligación de agradecer por esa bondad que recibí. Es algo muy natural en el ser humano. Alguien te hace un bien y agradecemos por la razón que sea, pero reconocemos la necesidad y la obligación de agradecer. Lo que quiere decir es cuánto más y más haz esta reflexión y decir, obviamente si me levanté la mañana, abrí los ojos, tomé aire, estoy completo, me estoy levantando de la cama, hay un baño al cual puedo ir a hacer mis necesidades y seguramente me está esperando ahorita yo desayuné chía, me estaba esperando una chía preparada en el refrigerador, me la puedo comer, mi cuerpo trabaja bien.
pude claramente cuanto más y más y más, ahí está, hay que reconocer esta obligación, esta necesidad, este consejo de sentirse agradecido con aquel que nos dio y nos facilitó esa bondad en esencia que es nuestro creador. Y por lo tanto, dice, hay que entender que todo aquel que beneficia, todo ser humano que beneficia a otros, ya sea de cualquier forma que vimos anteriormente, hay algo entre ellos, entre el que da la bondad y el receptor de la bondad. El que da la bondad no es mejor que el que la recibió. Simplemente en esencia, la única diferencia entre uno y otro, digamos el rico y el que recibió el dinero, la única diferencia es una preferencia en algo muy superficial de ellos. Quiere decir, en algo que tiene él y el otro no tiene. Por ejemplo, uno puede tener más dinero o más conocimiento que su compañero y por eso lo puedo ayudar, pero en esencia son iguales uno y otro. El ser humano receptor de bondad y el ser humano dador de la bondad somos muy similares. Ya sea en la posición que te toca, hay que reconocer que la única diferencia es que uno nació en una familia que tenía más dinero o tuvo éxito en su trabajo y el otro no. Entonces, la bondad entre uno y otro en esencia, son una bondad de tanto el receptor como el que genera la bondad, son iguales en esencia. Y en su cuerpo casi casi son iguales, en su complexión del cuerpo, cómo están sus miembros del cuerpo, los dos tienen brazos, cabeza, hombro, nariz, etcétera. Son muy similares. Y todo lo que le sucede a estos dos seres humanos casi casi son idénticos. La única diferencia entre uno y otro es que algo externo, uno tiene mayor cantidad de eso y uno menor cantidad, pero en esencia son los mismos. Por eso que el rico dice o sea, Ali Talal Bioshro, que el rico nunca se enseña, o sea, nunca le dé presunción por su riqueza. Es algo muy, muy externo hacia él. Y con todo y todo, incluso que en esencia son iguales, el que recibe la bondad tiene que agradecer, beneficiar, buscar la reciprocidad a aquel que lo benefició, como dijimos atrás. Y además, si uno toma en cuenta que cuando el receptor, esto lo voy a decir un poco más por afuera, pero cuando el receptor de la bondad está en una situación más de necesidad, digamos, dijimos que cuando los dos son iguales en esencia y uno ayuda al otro, incluso ahí uno tiene que agradecer. Cuanto más y más, digamos que hay una persona que tiene una necesidad mayor, digamos que su cuerpo no está bien, que necesita ayuda constante de otra persona para salir de la casa, para caminar, para vestirse, para todo. O sea, cuando está en una situación todavía de mayor necesidad al otro. Entonces, si es así, si hay todavía una diferencia mayor entre el dador y el receptor, tendrá que haber mayor reconocimiento y agradecimiento de aquel que recibe la bondad. Porque ya que la dependencia es mayor, o la aparente dependencia es mayor, entonces la necesidad de reconocimiento y agradecimiento también es mayor. Y si en esencia el benefactor, perdón, el que beneficia, sí, se dice benefactor, sí, el que da la bondad, si tomamos también en cuenta que cuando alguien, en esencia, el que da la bondad es mucho mayor, quiere decir, es una persona mucho más grande, porque es completo, etcétera. Digamos que empieza a haber una mayor diferencia. Tanto el que da la bondad es mucho más grande, es alguien mucho más elevado, y el que recibe es alguien mucho más dependiente. Entonces, con más y más razón tendrá que agradecer. O sea, lo que está haciendo es cuando hay más distancia en esencia entre el receptor y el dador de la bondad, se hace mayor necesidad habría de reconocimiento y agradecimiento. Por lo tanto, si tomamos en cuenta este ejemplo y lo relacionamos con nuestro creador hacia el ser humano, llegaríamos a la conclusión que nuestro creador, aquel que nos da la bondad, es muy elevado, es muy grande en esencia, mucho más grande de todas las cosas que se encuentran en este mundo, a tal grado que ni siquiera podemos comprenderlo, ya sea por nuestro intelecto, incluso por nuestros sentidos, como ya lo dijimos en el primer capítulo del libro. Y y ahora dice, y si quieres comparar al ser humano con otros seres vivos, llegaríamos a la conclusión que realmente el ser humano es mucho más dependiente en sus necesidades y más débil en su fuerza, más que casi cualquier criatura en este mundo. Y lo podrías ver, y se va a meter en el paréntesis de cómo nos damos cuenta que el ser humano, a comparación de los animales, el ser humano es mucho más dependiente o más, en esencia, más bajo, digamos, por la dependencia que tiene del creador, mucho más que los animales.
Entonces dice, lo vamos a ver en tres ejemplos, está muy interesante lo que quiere hacer. O sea, lo que quiere hacer es crear una distancia mayor entre el creador y el ser humano para darte cuenta que entre más distancia y más dependencia hay entre un ente y el otro, quiere decir que tiene que haber también mayor obligación o mayor, sí, mayor necesidad de agradecimiento. Entre más dependiente y más bajo está uno y más elevado está otro, mayor reconocimiento. Gracias, ¿sí? Gracias, gracias, gracias por la dependencia, por la diferencia que tenemos en esencia con él. Entonces, lo que quiero hacer aquí ahorita es decir las tres diferencias o más bien las tres razones por qué el Jobot Labot cree que el ser humano es más bajo en el sentido de la dependencia física hacia el creador que los animales. ¿Cómo nos damos cuenta? La primera razón es cuando un ser humano crece, o sea, digamos, cuando nace un ser humano a comparación de los animales. Cuando nacen los animales, te das cuenta que casi todos ya están muy... Ver los otros mamíferos, cuando nacen, de repente nacen y ya, unos casi casi luego empiezan a caminar, inmediatamente caminan hacia amamantarse de su madre. Y no solo eso, el frío pueden aguantar. Nace un animal y está en el frío, está en la naturaleza y puede aguantar el frío. ¿Sí? Y no solo eso, ellos, casi todos los animales, fuera de la parte de amamantarse de la madre, casi casi se empiezan a volver muy independientes muy rápido. A diferencia a diferencia de los seres humanos, que cuando nacemos nos volvemos muy dependientes. No aguantamos tanto sufrimiento al bebé. Si no lo cuidas, si lo dejas tantito en el frío, puede ser que somos mucho más dependientes cuando nacemos. El bebé no puede caminar, no puede ir hacia amamantar el pecho. La madre lo tiene que agarrar. La dependencia es total en el sentido de la madre llora el bebé y la mamá tiene que acercarse al pecho y darle de comer, cuidarlo muy bien. Cuando nacemos como seres humanos somos muy dependientes. Habla de nuestra debilidad a comparación de los otros seres humanos. Por lo tanto, nos damos cuenta que el ser humano es mucho más dependiente en las primeras etapas de la vida que cualquier otro ser vivo. Eso nos hace más dependientes, por lo tanto, más obligados a reconocer la bondad cuando la recibimos. La segunda dice que cómo nos podemos dar cuenta que el ser humano tiene algo más bajo que los animales. Es esta parte de suciedad, digamos, que se encuentra dentro del ser humano, a diferencia de los animales. Quiere decir, cuando el ser humano se deja de bañar, no de bañar, sí, deja de cuidar su higiene. Después de un tiempo, si no se lava, si no se baña, empiezan a aparecer cosas en su cuerpo externo, casi casi igual no de sucias, pero casi casi parecen como si fueran los miembros internos. O sea, la putrefacción se diría, la putrefacción humana es mucho mayor que la de los animales. O sea, toda esta parte, sí, el hombre si se deja de lavar, por ejemplo, un perro, lo dejas de bañar, sí huele feo durante un rato, pero si un ser humano se dejaría de cuidar de higiene, dejamos totalmente, se vuelve mucho más sucio y su olor, su putrefacción es mucho mayor que la de los animales. Incluso cuando un ser humano muere, dice que el cadáver se pudre mucho más feo, huele mucho peor, incluso que cualquier otro cadáver de todos los seres humanos, etcétera. El punto que quiere decir es que también la mucosidad o la cerilla o de ese tipo de cosas en el ser humano son mucho, mucho más sucias o más desagradables que la de los animales. Entonces eso habla de la putrefacción humana es mayor que la de los animales, nos habla también de una categoría más baja a nivel físico del ser humano, de fuerza, de fisicalidad contra los otros seres vivos. Y la tercera está loquísima lo que dice, porque este libro tiene 1000 años. O sea, ¿cómo nos damos cuenta que el ser humano en esencia puede ser más débil y por lo tanto más dependiente? En el tema del espíritu, cuando le pega al hombre, quiere decir cuando su mente es dañada y se le va la fuerza del intelecto, la luz del intelecto, quiere decir la salud mental. Imagínense qué increíble que ya el Jobot Labot hablaba hace 1000 años de este concepto de salud mental. Nos damos cuenta que cuando el ser humano pierde fuerza del espíritu, así le llama, fuerza mental, por la cual esa fuerza mental que él tiene el ser humano es la que nos da más mayor altura o mayor grandeza sobre cualquier otro ser vivo. Pero cuando el ser humano pierde su fuerza del espíritu, su fuerza mental, entonces su mente se revuelve mucho y no solo eso, se revuelve incluso y cae más bajo que el intelecto de los otros seres vivos. Quiere decir, se puede dañar un ser humano que pierde la cabeza, digamos, que pierde la salud mental, se puede dañar mucho a sí mismo, a diferencia de los animales que no pasa eso.
O sea, entonces la salud mental del ser humano, de repente, cuando la perdemos, nos damos cuenta que nos hacemos mucho más dependientes y mucho más débiles. Es algo muy loco que el ser humano, a pesar de su salud física, puede ser que su salud mental no esté ahí y eso puede destruir su vida de él, a diferencia de los animales. Y encontramos que a diferencia de la mayoría de los seres humanos, reconocen ¿cuáles son los medios para beneficiarse a sí mismos? Si tú dejas un animal en la naturaleza, digamos, después de que lo amamanta su madre, el animal casi casi se las arregla solo. No solo se las arregla solo, se da cuenta que qué cosas son para su beneficio y qué cosas tiene que hacer para encontrar su comida o para encontrar las cosas que ellos necesitan. Y los seres humanos, incluso seres humanos sabios, si los dejas solos no sabrían cómo alimentarse. Imagina que te dejan solo en un bosque que tiene de todo. Muchos no sabremos cómo alimentarnos, qué comer, qué no comer, cómo plantar maíz. Vete a saber, cada ser humano, incluso gente muy sabia, no sabe cómo ser independiente total para mantenerse. Entonces, sí. Y con más razón la gente que tiene falta de intelecto, falta de conciencia. Pues cuando nos metamos en mente, por una parte, la grandeza divina, la grandeza de Dios, y por otra parte, la necesidad y dependencia del ser humano, ¿cuánta dependencia tenemos hacia Dios? Sí, o sea, por una parte, cuando analicemos la grandeza divina y por otra, y las bondades que hace nuestro Creador hacia nosotros, y por otra parte, vemos la dependencia y la pequeñez humana, en ese momento vamos a empezar a entender, ahora sí, nuestra obligación hacia nuestro Creador. Soy totalmente dependiente y no solo eso, alguien muy grande se ocupa de mí todos los días. Respiro, escucho, pienso, etcétera. Y Dios se ocupa de mí todos los días. Es increíble, pero en Parnasá unos pueden sentirse apretados o amplios, pero todos los días seguimos aquí, seguimos caminando, seguimos comiendo. Entonces, en el momento que reconoces eso, te vas a dar cuenta cuánto uno debe iniciar este servicio hacia su creador. O sea, simplemente voltear a ver y decir, bueno, en esta relación, ¿cuál es la reciprocidad mía hacia él? Servirlo, asombrarse de él, entrar en agradecimiento, reconocimiento, en alabanza, porque cuando queda claro al ser humano cuánto tienes que reconocer la bondad y alabar o agradecer uno a otro. Yo recibo bondad tuya, te tengo que agradecer. Eso es algo intrínseco en mí. Cuando reconozco esa verdad, cuánto más y más y más tendremos que tener claro cuánto tenemos que reconocer el bien. Me encanta la palabra de agradecimiento. No es agradecimiento nomás, es reconocer el bien, la kirtova, reconocer el bien. ¿Cuánto más y más tendremos que reconocer el bien, alabar a nuestro Creador por todas las bondades que nos hace en todo momento? Cuando nos damos cuenta de eso, ¿acaso no el dormido se despierta y el distraído se va a poner pilas, digamos, y el tonto va a aprender, y el inteligente va a reconocer de una manera clara la obligación que tenemos que recibir sobre nosotros, o al menos de buscar esta relación con nuestro creador y decir, bueno, ¿de qué se trata? Por ejemplo, alguien me hace una bondad a mí, yo agradezco, pero siempre queremos de alguna manera decir, ¿y qué más? Imagina que recibo bondad todos los días. ¿Qué necesitas? ¿Cómo te puedo reconocer? ¿Cómo puedo acercarme a ti? Si recibí mucha bondad de un ser humano es, ¿cómo te puedo agradecer? Le mandas un detalle, le mandas una flor, le tratas de ayudar con algo, porque me diste demasiado. ¿Cómo te puedo agradecer? Exactamente esa sensación, pero dirigida hacia nuestro creador. ¿Cuántas bondades nos hace a nosotros cada día? ¿Cuántas bondades a nuestra familia? ¿Cuántas bondades a nuestro pueblo? ¿Cuántas bondades ha hecho al Yehudí desde, digamos, desde la salida de Egipto? Muy dijo ya Moshe Rabbeinu sobre eso, sobre la gente que no reconoce esta bondad divina. Dice, Aló, al Hashem tikmelu zot, ¿acaso a Hashem le van a responder así? Pueblo no sabio, digamos, ¿no acaso Él es tu padre, el que te adquirió, el que te hizo y te protege? Entonces, si es así, con esto se cierra. Si es así, ya se nos aclaró la obligación, digamos, que está sobre nosotros, sobre el ser humano, para recibir sobre sí mismos el servicio divino, simplemente por las bondades que Dios hace con nosotros constantemente. Cuando reconoces y agradeces, lo primero que se despierta en ti es esta sensación de reciprocidad y de búsqueda de relación.
Así que primero Dios, con esta idea es, entre más agradecido te sientas, más fácil es buscar este vínculo y esta relación con nuestro Creador. Ani le dodi, bedodili, este mes como es yo para mi amado y mi amado para mí. Lo que se busca en el Elul es reconectar, regresar a la relación con nuestro Creador. Por lo tanto, un lugar para empezar con Él es reconocer las bondades que nos da. Bonito día, Shabbat Shalom. No sé si hay alguna pregunta o comentario. Que sean muy bendecidas. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, tía. Gracias, señora. Shabbat Shabbat shalom. shalom. Gracias. Gracias. Gracias, gracias. Bonito día. Gracias. 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 Bye, bye.